buenas tardes. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Asiento Extra de hoy, miércoles 23 de julio del año 2025. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde de miércoles que está con esas ambigüedades de estos días en donde hemos tenido una mañana lluviosa, un aguacero bastante fuerte, y en este momento está empezando a calentar todavía las calles, las aceras están con agua, y la lluvia pinta algunas gotas en esos charcos que quedan después de un fuerte aguacero. Esta tarde quiero continuar con una situación que empezamos la semana anterior, no sé si lo recuerdan, hablando sobre lo que pasa después de las vacaciones de medio periodo, el riesgo, el aumento que se presenta en la deserción estudiantil, y hablábamos con algunas personas que nos decían, bueno, no se puede decir deserción, sino también otro de los términos es el ausentismo o la exclusión de parte escolar. Y esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque para mucha gente este es el momento en que deciden ya no continuar con sus estudios, para muchos estudiantes. Y este es el momento en donde los padres, los tutores, debemos tener esa particularidad de decir y evitar que más jóvenes puedan caer en esta deserción o en este abandono de lecciones. Por eso hoy he querido que nos acompañe, por supuesto, una amiga de este programa, doña Catalina Chávez. Ella es psicóloga y directora de la Fundación Casa de los Niños. Esta fundación que descubrimos no hace mucho y que ha sido un importante referente y aporte, porque ha trabajado ya con más de 300 niños y niñas en zonas de riesgo, de una zona de riesgo como Tierrazas de Curridabat, y ha salido adelante, y ha sabido hacer las cosas. Y por eso creo que la experiencia habla mucho más que la teoría en este caso. Doña Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre felices de estar aquí con ustedes. Bueno, Catalina, en esta introducción decía, bueno, este es el momento. Prácticamente esta semana y la próxima, según los orientadores, según el Ministerio de Educación, según los psicólogos, según todo el mundo, es el momento en que muchos estudiantes, muchos padres de familia toman esa drástica decisión de no seguir más, de que el menorcito, de que la jovencita no siga en lecciones. Y es una decisión no solo drástica, sino que marca futuros. Totalmente. Marca futuros de familias, marca futuros de personas y marca futuros de comunidades completas. Son un punto crítico. Estas 2 semanas son un punto crítico. ¿Cómo o qué factores emocionales y psicológicos llevan a un estudiante, llevan a una familia a decir no más? Bueno, primero me gustaría aclarar una cosita que usted la dijo muy bien, que nosotros hablamos del abandono escolar como si los chiquitos decidieran irse. Exacto. Y les achacamos la salida como que les da pereza, como que no quieren estudiar, y en realidad ahora el nombre correcto sería la exclusión. Porque todo el entorno
no ayuda a que el niño permanezca, más bien saca al niño del sistema porque no le da las redes de apoyo necesarias para permanecer. Nos preocupa siempre las vacaciones, que es cuando se da la mayor salida. Sin embargo, la salida o el abandono del centro educativo o del ciclo educativo en el año empieza a gestarse desde el puro principio, porque empiezan a pasar muchísimas cosas en la vida del niño dentro y fuera del centro educativo que hace que se vaya gestando esa salida desde un principio. Claro, se da cuando ya llegan al periodo de vacaciones, donde ya tienen una desconexión emocional, no solo con el proceso académico, sino a veces también con el mismo centro, y entonces el niño dice, de por sí ahí nadie me valora, de por sí nadie se da cuenta, de por sí da lo mismo, ya me saqué malísimas notas, ya de por sí no voy a salir adelante o me hacen bullying, ¿para qué voy a volver? Y muchísimas veces los padres ceden a esta presión. Y ahí viene la segunda causa. La primera es esta desconexión emocional con el centro y con la parte académica. La segunda es las problemáticas familiares y las problemáticas económicas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay familias... Generalmente la salida o el abandono del ciclo educativo se da en su mayoría en adolescentes y en su mayoría en comunidades vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen otro montón de problemáticas que se unen a esta valga la redundancia, problemática mayor, ¿verdad? Entonces, estos problemas familiares y económicos hace que los papás, que además de que tienen un montón de situaciones sociales, económicas, familiares, etcétera, digan, ya, esto es un problema con el cual ya no quiero lidiar. Si no quiere, que no vuelva. Ya yo no le voy a insistir, este muchacho ya me tiene cansada, ya no quiero estar detrás de él, ya si no quiere estudiar, que no estudie. Además, por lo general, estas familias tienen escolaridades muy bajas, así que el estudio no ha sido dentro de su paradigma de vida una prioridad y pasa la parte educativa a un segundo plano. Y eso aunado a que generalmente tienen problemas económicos serios y entonces una mano de obra más dentro de la familia es un aporte a la economía de todos. Entonces a veces se permite la salida porque este muchacho va a ir a trabajar en construcción o va a trabajar en algo que va a mejorar, entre comillas, la calidad económica de la familia. ¿Qué es lo que pasa? Que no se dan cuenta, como decía usted muy bien al principio, el impacto a mediano y largo plazo que eso va a tener en la vida de todos. También viene un momento, bueno, antes, cuando el curso lectivo estaba dividido en trimestres, a uno le entregaban la primera nota antes, se la entregaban... Bueno, el curso lectivo empezaba en marzo, pero digamos que febrero, marzo y abril, más o menos como en mayo, a mitad de mayo, se terminaba el primer trimestre, ya vos sabías, como estudiante vos sabías, bueno, perdí estas, voy bien en estas otras están más o menos, pero tengo estas perdidas. Llegaba un esfuerzo que era el segundo trimestre más o menos, en donde quedaba en medio las vacaciones y ya más o menos uno, por lo menos con los primeros parciales, sabía si podía recuperar o no. Ahora el curso lectivo está dividido en 2 periodos, casi que prácticamente 6, sí, la primera y segunda mitad. La primera y segunda mitad. Y cabe la entrega de notas en esta parte después de vacaciones. Y muchos se van a dar cuenta, hasta ahorita, cómo van. Y muchos padres también se van a dar cuenta cómo va su hijo, porque en este primer periodo no han ido y no han estado cerca. ¿Cómo afecta esta cercanía que deben de tener los padres con el centro educativo y con el trabajo que están haciendo sus hijos? Bueno, yo creo que los padres debemos tener cercanía en todo sentido con nuestros hijos para saber qué está pasando en la vida de ellos. Sin embargo, hay cosas que no necesariamente porque un muchacho tenga mal rendimiento escolar va a abandonar el sistema educativo. Hay todas estas redes de apoyo que dicen desde chiquitito no hay que estudiar es importante, no tenemos que ir a la escuela, y los padres van inculcando en la vida de sus hijos la importancia del estudio. Entonces, la nota podría no ser buena, podría ser que hasta que se quede, pero salir no es una opción.
Son dos cosas diferentes, no necesariamente salen porque tengan malas notas, salen porque el sistema no los sostiene. Cuando ya llegan las malas notas, pues tenemos que darnos cuenta si no estuvimos pendientes, si no estuvimos al lado de nuestros hijos desde un principio, y bueno, podemos todavía reivindicarnos para la segunda parte del año, ¿verdad? Pero en este caso yo le recomendaría a los padres que estén cerca de sus hijos, que vayan a la escuela, que pregunten, que se fijen si hicieron las tareas. Normalmente yo no les recomiendo a los padres ser el profesor de sus hijos, porque eso en muchas ocasiones daña las relaciones, porque uno debería ser padre y cuando llega a la casa pues revisar que los chiquitos hayan hecho las cosas y no necesariamente ahora ser maestra y empezar a pelear con ellos. En ese sentido podría afectar, yo creo que es importante buscar recursos de apoyo, pero estar pendientes desde el principio, aunque no tenga notas, yo creo que siempre les dan avances, siempre les van diciendo, se pone uno en contacto con la maestra, cómo le está yendo, y uno tiene, los chiquitos llevan con los cuadernos a la casa, uno los revisa, los ve, o sea, hay mil formas de darse cuenta si las cosas no están funcionando bien. Pero los orientadores nos decían hace unos días que hay padres que creen que inicia el curso lectivo, ahí que está, tome el chiquito. La mayoría. La mayoría. Bueno, aquí está el jovencito. Y ya nos volvemos a ver en la matrícula del otro año. Ajá. O cuando vienen a quejarse porque se quedaron los chiquitos. O cuando vienen a quejarse. Sí. Hay síntomas también. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos ver nosotros, digamos, como padres, que podemos ver de que nuestro hijo ya no quiere? De ahí sí no sé si la palabra es abandono, pero sí quiere ser o quiere ya excluirse del sistema. Está desmotivado, Está digamos, desmotivado para estudiar. Yo creo que hay el éxito académico de un niño es responsabilidad de todos los actores que intervenimos dentro de ese éxito académico. En casa de los niños, nosotros que hemos aprendido a hacer, a conocer el niño e identificar sus necesidades personales y sus necesidades académicas y sus necesidades familiares, de manera que podamos guiar a los padres en el proceso y a la vez acompañar a los docentes, porque ellos van a la escuela formal, y a la vez entender el proceso emocional de cada uno de los niños. Es más complejo que solo sacarse buenas o malas notas. Creo que es un trabajo conjunto desde la familia, pues estar pendiente, motivar para el estudio, tenerles disciplina, hábito, revisar, preguntar, y no solo por las notas o si ya hizo la tarea, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te pasa algo? Si necesitas algo, decime, yo siempre voy a estar aquí para vos. ¿Cómo te va con tus compañeros? Porque hay otro montón de problemáticas que se unen y por eso le decía que la salida se gesta desde los primeros días del año lectivo, porque el niño empieza a vivir experiencias a lo largo del camino, que son las que al final, más que las notas, lo sacan. Entonces los padres deben estar pendientes siempre de conversar con sus hijos, de estar cercanos, de ver los cuadernos, hasta eso le alegra a los chiquitos, de felicitarlos, de premiarlos en algunos momentos, no siempre, porque no debemos acostumbrar a nuestros hijos a que solo si les damos premios estudian. Eso es un error enorme que tienen los padres de creer, bueno, si estudiaste premio, entonces ya después el niño por sí mismo no logra encontrar la motivación si no es en un ente externo, ya no es por ganas de crecer o ser mejor. Entonces yo creo que eso del lado de los padres, cercanos, afectivos y entender y mantener contacto con los profesores. Pero también tenemos otra realidad, Paul, del otro lado, que es el lado académico y el lado docente. Las metodologías que nos llaman la atención a los niños, el estilo magistral de dar clases que no aplica para todos. Todos tienen sistemas de aprendizaje diferentes y hay niños que el sistema magistral no les sirve para nada y son estos niños que van en el camino sintiendo que se sacan malas notas y que a veces son tachados de vagos, de que no pone atención, de que no se esfuerza, de que no quiere superarse, y entonces empieza a sufrir estas situaciones complejas dentro del centro educativo que va haciendo que el niño definitivamente se desmotive. No hay este conocimiento personal del niño, de qué siente, qué le pasa, si le pasa algo en la casa, si vino triste. No hay ningún niño que pueda estudiar y tener un proceso. El niño tenga esta afinidad con el proceso, que el niño se sienta parte, que se sienta valorado, que se sienta importante dentro del proceso educativo. Catalina, hemos estado viendo en los centros educativos mucha situación y en cuanto a muchos niños que pueden tener X y Y problema, pero que hay mucho trastorno de aprendizaje,
que hay condiciones cognitivas importantes y que no saben, sus padres no lo saben, pero tampoco el centro educativo ayuda en darse cuenta y lo etiquetan, así como usted decía, lo etiqueta en que no, es un niño problemático. Ok, ¿por qué es problemático? Pero las escuelas, y hay que decirlo así, el sistema público muchas veces, que es la gran mayoría de niños y jóvenes en nuestro país, no tiene orientadores, principalmente las escuelas, y no tiene esa persona que diga, no, suave, no es un niño con problemas, no es un niño problemático, es un niño que necesita una forma distinta de enseñanza, una forma distinta para que aprenda, una forma distinta de retentiva. ¿Por qué nos ha costado tanto entender eso en todo el aparato público? Porque no tenemos una visión integral de los niños. Tenemos la visión educativa por parte de los docentes y tenemos la visión emocional por parte de los psicólogos. Sí, los psicólogos tenemos y los padres. Sí, la parte de los padres, que es más familiar, ¿verdad? Tenemos la de los que se trabajan en los trastornos de aprendizaje, tienen esa otra visión y hacemos una disociación de cada uno de los elementos. Esa es la gran diferencia, digamos, de lo que nosotros hacemos. Nosotros agarramos el niño con todos sus elementos. Entonces eso te da chance de poder decir, ok, si no es que es vago, es que tiene muchos problemas en su casa porque su papá se fue, porque hay violencia, o porque eso pasa en todas las comunidades, no solo en las vulnerables, ¿verdad? Los niños tienen situaciones en sus hogares y llegan y las viven dentro del centro educativo. ¿Por qué? Digo las viven porque es donde vienen y las manifiestan de una forma u otra. Cambio, si nos sentamos y hacemos estudios de caso, que es lo que nosotros a veces hacemos con la misma escuela, porque nos colaboran un montón y el colegio, nos sentamos y decimos, ok, cuénteme cómo le va en la escuela, para nosotros saber qué está pasando, cuénteme cómo es la conducta de él en el aula. Y a veces nos damos cuenta que la conducta de él en esa aula es absolutamente diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros usamos todos los elementos para poder darle una atención mucho más integral, y eso es lo que hace que no se salgan del proceso. Cuando están pequeñitos en la escuela es más difícil que se salgan de la escuela, porque primero el patronato no lo va a permitir, hay una gran carga sobre los padres para supervisar eso. Cuando están en el colegio hay un mayor problema emocional, y más ahora con la problemática que estamos teniendo a nivel de adolescentes, ¿verdad? De todo lo que es la problemática social, estos muchachos en estas condiciones de riesgo tan grandes, en violencia, en bullying, tienen otras prioridades, y por eso cada día tenemos más de estos niños, ¿verdad? Que ni estudian, ni trabajan, y están en la casa haciendo otras cosas. Depende de la edad, así es la atención que tenemos que darles. Entonces, en la escuela tendríamos que centrarnos en unos elementos y tenerlos en cuenta para cuando pasan al colegio, y ahora sí centrémonos en los siguientes elementos que vienen a complementar el muñequito, por usar alguna palabra, para que sepamos todo lo que hay que hacer. Pero si el docente se enfoca solo en lo académico y olvida el resto, perdió la mitad del esfuerzo. Si el psicólogo se enfoca solo en lo emocional, perdió la mitad del esfuerzo. Y si los padres creen que pagan para que se los atiendan, perdieron todo el esfuerzo. Porque al final de cuentas la parte de ellos es la fundamental. Y esto sucede también en escuelas y colegios privados, ¿verdad? Por supuesto. Ese punto es también problemático. ¿Qué peso, entonces, podemos hablar de pesos, tiene una situación socioeconómica en este asunto del abandono de lecciones? Bueno, definitivamente sí tienen mucho más probabilidad de salir los niños en condición de pobreza, porque además tienen otro montón de factores que no ayudan. Lo que decía antes, la necesidad económica de la familia, padres con enormes grados de estrés por toda la problemática social. Digamos, nosotros trabajamos en una comunidad donde ahora hay un incremento de la violencia enorme. Son estas madres que viven dentro de esto, protegiendo a sus hijos con este temor, ¿verdad?, permanente, que no tienen cabeza para nada más que para ver cómo sobreviven el día a día dentro de las condiciones. Y a eso usted le suma que viven hacinados porque tienen una gran pobreza, que no tienen comida regularmente,
gente, que no tienen trabajo, que hay violencia. O sea, son un montón de factores que a veces no nos imaginamos y que definitivamente hacen, como decía al principio, que la educación quede en segundo plano. ¿Qué pasa en los hogares con capacidad adquisitiva? Bueno, tienen mayores recursos para sostener todo eso. Los niños tienen casa, están seguros, entre comillas, ¿verdad? Dentro de una casa bien, van a un colegio bien, tienen una educación bien. Los padres están trabajando todo el día muchas veces y llegan y pues están cansados, y ahí es donde empezamos a tener estos distanciamientos que no son físicos, sino son más emocionales, y por ende podría haber problemáticas conductuales y problemáticas de rezago, pero no necesariamente de abandono al sistema. Es que en la comunidad de escasos recursos, la probabilidad de que el muchacho decida, ya yo no quiero estar aquí y es permitido, es mucho mayor, mucho mayor. Y bajo ese nivel de experiencia que tiene Casa de los Niños, se mantiene una comunicación constante con el centro educativo y con los padres. Con ambos. Para ver cuáles son esos factores y detectarlos a tiempo. Y responsabilizarlos a ambas partes. Eso es un punto. Es hasta dónde, porque mucha gente en estos procesos dice, no, eso no es culpa mía, eso es el papá, esa es la mamá, esa es la tía que lo cuida. ¿Hasta qué punto hay que ser y responsabilizar? Hay que responsabilizar siempre a ambos lados. Claro, somos muy cautelosos porque nosotros pretendemos ser apoyo para el centro educativo y no una amenaza para el centro educativo, ¿verdad? No queremos ir a que sientan que estamos diciéndoles que le están haciendo las cosas mal. Con los padres tenemos una ventaja, y es que como les estamos ayudando, tienen una mejor escucha, y además nosotros tenemos este programa para padres de familia donde tratamos de reeducarlos y trabajar sobre la importancia del estudio. Entonces ellos han tenido un proceso de crecimiento en esta área donde han ido entendiendo que si bien ellos tienen una escolaridad muy baja, sus hijos sí necesitan estudiar. Ya ven los muchachos que tenemos en la universidad, ya ellos sueñan con otras cosas, y entonces es mucho más fácil promover el estudio. No le voy a decir que es 100% efectivo, porque muchos de ellos son excusa de que no puedo, que no sé leer, que no, ¿verdad? Entonces, lo que decimos en Costa Rica, se quitan el tiro muchas veces, pero logramos tener esta cercanía para responsabilizar. Ahora, con el centro educativo es un poco más complejo, aunque tenemos muchísima apertura de ambos, porque trabajamos con dos colegios, la escuela de es más, ahora estamos trabajando con la otra escuela que está a la salida de Tirraces, pero tenemos muy poquitos niños de ahí. Y trabajamos con el CTP Ladislao Gámez. Tenemos una gran apertura por parte de ambas instituciones para poder sentarnos con los equipos interdisciplinarios y hablar con los profesores y poder venir a sentarnos, pero vea lo que hacemos, Paul. Nos sentamos no a decirles qué hacen bien o qué hacen mal. Nos sentamos a contarles quién es el niño, qué le pasa, por qué le pasa, en qué podemos ayudarle, qué pueden hacer ellos, qué podemos hacer nosotros. Les ofrecemos el soporte para los padres, que nos es más fácil a nosotros acceder a ellos a veces que a los centros educativos, ¿verdad? Porque como lo de nosotros no es gubernamental, lamentablemente muchas veces la gente en condición de vulnerabilidad o pobreza siente creen que lo que el gobierno da es un derecho, nunca un beneficio. Con nosotros es un beneficio, y los beneficios tienen responsabilidades. Y tienen límites. Y tienen límites. Y eso abre una gran ventana de oportunidad para nosotros para poder ayudar. O sea, usted quiere estar aquí con nosotros que vamos a darlo todo por su hijo o sus hijos, pero usted tiene que escuchar lo que le queremos decir y activar, digamos, a nuestro lado. Entonces eso nos ayuda muchísimo, pero al final de cuentas nosotros no llegamos a decirle se sacó bien en matemáticas o darle refuerzo académico. No hacemos eso, sí lo hacemos también como un complemento de toda la atención integral, pero el secreto está en que nosotros agarráramos los niños nuestros de todos los niveles, de todos los lugares, y pudiéramos decir quién es este niño, para que no empecemos a gestar y rasgarnos las vestiduras de que se salieron 23,000 a mitad del año, el año pasado, y que digamos, qué barbaridad, los padres no ponen atención, los maestros no sirven para nada. No es cierto. Todos somos responsables y todos tenemos que unirnos para poder tener un efecto positivo y que los niveles de abandono bajen. Pero si los profesores se enfocan solo en dar clases, los psicólogos solo en ver si están bien o mal, y los papás en decir que es responsabilidad del centro educativo. Es responsabilidad del centro educativo. ¿Qué hicimos todos? Lavarnos las manos para culpabilizar a otro.
Y eso es lo que ya no podemos hacer. Tenemos que trabajar de manera integral con ellos para poder sentarnos y decir, ok, señores, esto no está funcionando. Un muchacho no se sale del colegio porque quiera. Vea, Paul, los muchachos, y voy a hablar de los adolescentes particularmente. ¿Cuál es la prioridad de un adolescente en la vida? Sus amigos. Sí, crear un entorno. Los pares. O sea, en la adolescencia el papá es un polo, la mamá es una pola, es que qué vergüenza, no se metan conmigo, son unos anticuados, son unos necios. Mis amigos son lo máximo. ¿Qué muchacho se va a querer ir a la calle? A nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no nos estamos dando cuenta que hay muchachos que están sufriendo un montón de bullying, que hay muchachos que están siendo arrastrados, sobre todo en estos colegios de enorme riesgo social, por bandas que están dentro de los colegios, y voy a hablar a nivel general porque eso es lo que está pasando, pero todo el mundo se está lavando las manos porque además es cierto, tenemos equipos interdisciplinarios mínimos con un psicólogo para 1000 estudiantes, dígame. ¿Cómo podemos sacar a estos muchachos adelante? Entonces tenemos que hacer todo un nuevo planteamiento para que podamos bajar estas estadísticas y podamos bajar todos estos muchachos que están en la calle sin hacer nada, estando a merced de la delincuencia, porque es la realidad, o que reciben ofertas como que quieren tener un teléfono, quieren tener las tenis de moda, quieren tener un montón de cosas que cuando los padres no se dan cuenta, ya están metidos en las cosas que no quieren. Y esto no pasa solo en la pobreza. No. También pasa en las mejores casas de este país, porque los muchachos están buscando un sentido de pertenencia que las instituciones no les están dando. Entonces lo andan buscando en cualquier parte. Y la delincuencia se dio cuenta primero la delincuencia que el resto. Exactamente, y les ofrece lo que quieren. Exacto. Y los estudian. Y sabe el que necesita cariño y el que necesita cosas y el que le importa la plata. O sea, ellos saben, le dan al muchacho lo que está pidiendo desesperadamente. Y cualquier muchacho en este país lo que pediría desesperadamente en la vida que sería gratis es seguridad, afecto, aceptación. No alcahuetería, porque no es eso. Límites, los muchachos necesitan límites. Hay una forma de violencia que se llama la negligencia emocional. Es un estilo de violencia también. Y la negligencia emocional es estos muchachos que crecen sin cariño. O sea, los papás nunca están. Cuando los ven, hola, ¿cómo estás? No sabemos cuál es tu lenguaje del amor, por ejemplo, para saber si yo a mi chiquito quiere que le dé abrazos o quiere que le diga que estoy orgullosa de él. Pero ni siquiera me doy cuenta. Entonces crecen en el abandono afectivo, y el abandono afectivo es peligrosísimo, peligrosísimo. Y eso es lo que está pasando con muchos de estos niños. Los padres no nos estamos dando cuenta que todo lo que ellos necesitan es gratis, ni siquiera lo tenemos que pagar, y lo tenemos nosotros, porque además los amamos locamente. No es que no los amamos, yo no digo que un papá que el hijo se le salió del colegio es que es un mal papá o no lo amó, no es cierto. Pero sí sabemos que tal vez no fuimos lo suficientemente autocríticos y responsables para decir, algo aquí no me está funcionando. Pero yo me justifico, no soy yo, es la escuela, que es malísima. Y vemos también niños ruedan de escuela en escuela, en escuela, en escuela, cuando se puede pagar, porque eso en el sistema público no se puede hacer, porque es la escuela que nos sirve. Si yo me detengo y digo, ¿yo qué estoy haciendo? Y la escuela dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y el entorno dice, ¿yo qué estoy haciendo? Imagínense la diferencia que eso haría en la vida de todos ellos. Estamos en Asiento Extra, son las 2:32. Nos acompaña Catalina Chávez, psicóloga y directora de la Fundación Casa de los Niños. Vamos a hacer una pausa en este Asiento Extra. Y yo quería entrar en un tema, en uno de esos temas, que es el enganche que deben tener los centros educativos. En este momento, el Ministerio de Educación nos dijo hace unos meses, esta es la ruta de la educación para el próximo año, y ya después cambiará, no sé si vendrá un nuevo ministro o una nueva política, pero ¿cómo falta esa política de enganche, esa revolución en la educación? Tal vez ya es hora de ir pensando en eso. 2:32, ya regresamos aquí a Asiento Extra. Tarde con 35 minutos, continuamos en este Asiento Extra de hoy, miércoles 23 de julio del año 2025. Hoy estamos volviendo a tocar el tema de la exclusión escolar,
¿Por qué? Porque, y lo hemos estado diciendo desde la semana anterior y lo volvemos a repetir en esta oportunidad, este es el tiempo clave, es el momento en donde el hogar, la escuela, el propio jovencito o la jovencita toma la decisión, o más bien toma la valiente decisión de quedarse, que eso también hay que hablarlo. Nos acompaña Catalina Chávez, ella es psicóloga y directora de la Fundación Casa de los Niños, quien trabaja con al menos 300 niños y jóvenes, niños y niñas y jóvenes de Tirraces de Curridabat, que tiene la experiencia, y eso es lo que a mí me gusta de todo esto, que no es solo teoría, sino que ya ha sacado adelante a muchos jóvenes, a muchos niños, ha sacado adelante una comunidad que tiene algunas situaciones complejas. Pero doña Catalina, yo le preguntaba antes de ir a la pausa, ok, hay responsabilidad de los padres, porque la hay responsabilidad propia también de los jovencitos, en el caso de los que ya tienen cierta edad para tomar la decisión, pero también hay una responsabilidad del aparato educativo de no excluir a ese jovencito, de no decir, no, es que este muchacho ya no tiene remedio, o esta muchacha no va a seguir por donde nosotros queremos. Yo recuerdo que muchas veces yo decía, es que este muchachito lo que va a hacer es bajarme el promedio del grupo. Es cierto. O complicarme el grupo y no dejarme dar clases. Complicarme el grupo, no me deja dar clases. Entonces, por uno sacrifico al resto. Y yo no voy a sacrificar al resto solo por uno. Y eso afecta. Esas etiquetas afectan. Claro. Las escuelas no están teniendo esta estrategia de enamorar los centros educativos, no las escuelas, los centros educativos no están teniendo esta estrategia de enamorar, de enganchar, de agarrar, de retener a estos jovencitos. Bueno, primero tienen miles de responsabilidades, ¿verdad? Hay cantidades enormes de estudiantes, a veces dentro de un centro educativo con poco personal. Estamos hablando de que en promedio ahorita los grupos son de 32 a 35. Más o menos. Más o menos. Y en muy pocas, un poquito menos, pero normalmente por ahí está el promedio, sí. Digamos que el promedio estaría en 30 a 32 por ahí, por grupo. Ahora, imaginémonos en una comunidad como Tirraces de Curridabat, donde hay muchos niños, o la mayoría, en condiciones complejas, ¿verdad?, de vida, todos dentro de una misma, 30 de esos dentro de una misma clase. Entonces es un poco difícil. Y si además de eso yo me enfoco solo en que quiero que aprendan, olvidando el contexto, olvidando las circunstancias y olvidando todas las cosas que pasan dentro de esa comunidad, pues obviamente mis niveles de tolerancia van a ser bajísimos y obviamente mis niveles de éxito a nivel de la mayoría de mis estudiantes también van a ser bajísimos. Mira, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a trabajar a la Casa de los Niños, a mí me costaba muchísimo entender la comunidad, la forma en que pensaban, el estilo, el paradigma. Cuando teníamos la pandemia, les dábamos diarios a todas las familias, porque la mayoría son trabajadores informales, dábamos alrededor de 300 diarios mensuales para todas estas familias, y me acuerdo que la gente que sabíamos que no tenían nada, llegaba y decía, ese rosa a mí no me gusta, no tiene otro. O yo no tomo esa leche, nos puede dar cosas así, y ahí le puedo poner 1.000.000 de ejemplos. Cuando nosotros no entendemos la población con que trabajamos, desde su contexto, de su historia y desde su paradigma, no podemos trabajar las necesidades reales, porque yo las voy a trabajar desde mi concepción del mundo. Si yo me crié en un colegio privado o en una condición económica mejor, cuando yo veo otra persona que reacciona rarísimo, o para mí, ante las oportunidades, no voy a tener la tolerancia para comprenderlo. Eso es lo primero. Hay que comprender la población con que trabajamos. Y las escuelas en condición de vulnerabilidad, o las que se llaman escuelas de atención prioritaria, deberían capacitar a sus docentes para conocer la población donde trabajan y entender que hay muchas cosas que no son personales, son necesidades propias de los niños. Eso en primer lugar.
Una vez que yo tengo clara la población con que trabajo, el lugar, el contexto, tengo que dedicarme a saber quién es el niño con el que estoy trabajando. Saber que eso no es un ente que está ahí como una estatua aprendiendo, porque a la estatua yo le puedo escribir las cosas encima y ahí quedan grabadas. Un niño no sabemos si viene de no dormir, de escuchar música todas las noches, porque en estas zonas estas músicas estruendosas duran toda la noche y las casas están pegadas unas con otras, son niños que no duermen bien, hay violencia en sus casas, balaceras en las calles, o sea, tenemos que entender todo este contexto para poder realmente saber con quién estamos trabajando. Y cuando ya tengamos esas cosas claras, podemos entonces decir, ok, ¿cómo aprende este niño? ¿Y cómo hago que la metodología educativa sea interesante para ellos? Bonita, lúdica, entretenida. Pero si yo me siento y le lleno la pizarra y le digo copien, obviamente el niño que es inquieto, que tiene un temperamento sanguíneo, porque eso es algo que se hereda y eso sí es algo que no se puede cambiar. Si yo tengo un niño con un temperamento sanguíneo, no puedo pretender que ese niño esté sentado 2 horas seguidas en un aula. Los periodos son de 45 minutos, creo, por ahí, pero igual hay 2 seguidos. Entonces yo no puedo pretender que este niño, si yo no lo conozco, esté sentado todo el rato mientras copian todos en la pizarra en silencio. ¿De qué depende que yo diga, ok, usted Juanito, venga un momentito, ayúdeme a recoger esto, no sé qué, y ya yo sé que ese niño que tiene un montón de energía, yo lo levanto, lo traigo, le saco un poquito de esa presión que necesita y lo vuelvo a sentar. Entonces, ¿de qué depende que yo pueda retener los muchachos dentro del centro educativo? De que realmente conozca con quién trabajo, quiénes son y me dedique a hacer cosas que sean entretenidas. O sea, es que véanlo nosotros vamos a un taller y hay una persona que habla 3 horas seguidas, llega el momento en que uno dice, ay Dios mío, ¿qué es este aburrimiento? Que necesita una botella de agua para por lo menos sobrevivir. Para despertar. Pero si a usted lo levantan, lo sientan, lo ponen a trabajar en pareja, después le ponen a hacer un dibujo, después le dicen rellene esto, después ahora todos se paran y cuentan lo que hicieron, después hay un momento de esparcimiento. O sea, uno dice, ay, qué bonito, se me pasó el tiempo rapidísimo. Bueno, pero lo que pasa es que nuestros niños están llegando a las aulas aburridísimas día tras día, tras día, tras día. Y si a usted a eso le suma que tienen problemas de aprendizaje de algún tipo, o de control de impulsos o de emocionales, ahí es donde yo le digo, el niño no se sale, el niño es expulsado por el sistema y eso es una realidad. Sin hablar de que todos los docentes tienen responsabilidad, porque ya dijimos, la responsabilidad es tripartita, es la comunidad, es los padres de familia y es el educador o la escuela. Pero sí, los educadores deben de tener esa sensibilidad para darse cuenta de que necesitan cambiar y no sumergirse. Yo sé que muchos educadores pueden decir, no, es que ustedes no están en mi clase y yo tengo que llenar 500 reportes administrativos para poder más preparar la clase del día siguiente. Y tengo que dar 40 lecciones y es a 6 grupos a los que les voy a dar 2 materias. O sea, estamos tratando a la educación como una fábrica de solo notas, sin darnos cuenta qué es lo que está saliendo. Es que no nos estamos enfocando en el niño ni en el adolescente, nos estamos enfocando en la estructura. En la estructura. Ahora, yo pienso que si somos exitosos porque sacamos una nota de... Que no somos. Que no somos. Esa es la realidad. Exacto. Porque ni eso está saliendo bien, ni siquiera las evaluaciones internacionales están diciendo que tenemos una buena educación. Yo pienso que toda persona que decide estudiar educación tiene algo especial. Es una persona con sensibilidad, es una persona que quiere compartir, es una persona buena. La mayoría de las personas que estudian educación quieren dar algo al prójimo. Esa es una cosa especial compartir. Que a mí me gusta rescatar. Pero creo que dentro del sistema y dentro de la cotidianidad y dentro del estrés que produce y dentro de la falta de apoyo que el mismo sistema les da y dentro de esta amenaza constante de los padres, unos porque pagan y otros porque amenazan aunque no paguen, ¿verdad? Y el mismo centro educativo no haga esto porque la demandan, no haga lo otro, no los puede castigar, no les puede decir. Llega un momento en que se sienten impotentes y siento yo, no todos, porque hay unos que permanecen con la emoción y la ilusión del primer día, pero yo creo que ellos se van sumiendo como en una desmotivación y una frustración
que es compleja, porque se puede reflejar a veces como poco éxito en su función, pero también hay una carga a lo interno enorme. Y en las comunidades como Tirraces, además, estos docentes lidian con niños y familias que a veces pueden ser enormemente amenazantes desde todo punto de vista. Y si además no tenemos recursos para poner límites, porque a veces eso es lo que pasa, peor todavía. Ahora, ¿qué podríamos hacer en eso? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? De alguna forma u otra, y vuelvo a lo mismo, es que siempre uno va siempre al mismo charquito donde entiende, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer los muchachos. Vea, una de las cosas que yo le digo a los muchachos nuestros, los que trabajan con nosotros en la Casa de los Niños, acerca de los adolescentes, que tenemos 120, yo nunca he tenido un solo problema de un adolescente de esa comunidad dentro de nuestro programa que nos falte al respeto, que nos grite, que diga una mala crianza. Nunca, Paul, yo le miento si yo algún día digo estuve nerviosa con un muchacho, jamás. Se portan perfectos, son educados, y hasta el peor de todos, que uno dice, ¿verdad?, que se porta pésimo en su casa, en todo lado, ahí es súper educado. ¿Cuál es la diferencia? El vínculo. La diferencia es que nosotros los conocemos, la diferencia es que nos importan como seres humanos. Yo a veces le digo, ya, si se queda no importa. En este momento no necesitamos que pase de año, necesitamos que sane, necesitamos que se fortalezca como ser humano, necesitamos que pueda sanar todas estas problemáticas emocionales. Ahora, yo sé que los docentes no se pueden dar ese lujo, es decir, que sanen todos y se me queden porque los despiden, pero creo que no podemos obviar, el sistema no puede obviar que si el Ministerio de Educación Pública sigue solo enfocado en la educación como prioridad absoluta, cada vez va a ser más difícil sostener el sistema, cada vez va a ser más difícil sostener a estos muchachos en los colegios, porque la calle es poderosísima hoy por hoy, porque les está ofreciendo cosas que nosotros mismos estamos dejando de lado por llenar papeles, por hacer procesos administrativos, a todos los chiquitos los refieren a un nuevo sistema que hay ahora que se llama RISA, donde les hacen una evaluación integral, pero está obviamente súper saturada porque tenemos muchísimos niños en el sistema y entonces no les estamos dando lo que realmente necesitan. Esa es la realidad. ¿Qué cambios podríamos sugerir para el sistema educativo? Y me decía usted, doña Catalina, que usted se leyó de principio al fin la ruta de la educación que fue presentada hace muy poco tiempo, al fin presentada por el nuevo ministro de Educación, pero que tiene una validez, que podría tener una validez más allá de mayo del 2026, pero ese podría estar en el aire. Es una moneda en el aire. ¿Qué está resolviendo o está bien enfocada la ruta de la educación, o de verdad hay algo que debemos hacer como país, que lo viene advirtiendo la academia desde hace tiempo, de que ya es hora de que nos centremos a cambiar este sistema educativo y lo hagamos de una forma completamente distinta y ya nos preocupemos por el individuo? Exacto. Vamos a ver, la propuesta es positiva, es buena. Creo que hubo un ejercicio interesante de poder decir, bueno, esto no nos está funcionando, vamos de mal en peor, ¿cómo lo vamos a solucionar? El problema es lo que usted dice, si se queda en el puro papel, de ahí no hicimos absolutamente nada. Pero tampoco hacemos nada mañana mandándole a todos los docentes del Ministerio de Educación Pública, esta es la nueva ruta, si no los hemos capacitado, no los hemos convencido de que eso es lo que tienen que hacer, porque si no van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Sobre todo los que han trabajado muchísimos años, ellas tienen un estilo de trabajo que es difícil de romper. Bueno, nosotros en la Casa de los Niños trabajamos un poquito muy diferente, y una vez me dice la muchacha, es que yo quiero, una docente me dice, yo quiero que vos me digas qué tengo que hacer para ser una buena docente en la Casa de los Niños, y yo le dije, de alguna forma dejar de serlo. Tenés que olvidarte de muchos conceptos que te han enseñado para entender que vos no estás aquí solo para que este chiquito aprenda la tabla del 1. ¿Qué gano yo con que se sepa la tabla del 1 si su vida es un desastre? Entonces yo siento que el sistema educativo tiene que integrar al ser humano como un global. Como su centro. Como su centro, exacto. No a la educación. En este momento lo que es el centro es la educación.
no el ser humano. Ahora, no estoy diciendo que lo dejan de lado, pero en la práctica es así. ¿Qué pasa cuando los profesores tienen actividades, cosas de estas, congresos y cosas, o los chiquitos faltaron, o vino la pandemia, o hubo suspensión de clases? ¿Qué hacen los profesores? Les mandan un folleto de este tamaño para que lo llenen en la casa. ¿El centro dónde estaba? En la educación, estaba en los conceptos. Eso es lo que tiene que cambiar y tener un sistema educativo mucho más humanista, donde podamos devolver el conocimiento, sí, pero devolverlo al niño para poderlo trabajar desde sus necesidades reales y no desde lo que desde un escritorio nos parece perfecto de hacer. Tenemos que ir a la calle, hablar en las comunidades, preguntarle a los maestros, preguntarle a los padres de familia, a las organizaciones sociales que hay en todas las comunidades que estamos viendo la realidad de la educación, y nadie ha llegado a preguntarnos: ¿usted qué piensa? ¿Usted qué ve? Entonces, si yo en la casa de los niños solo pienso en lo que yo veo, me engaño todo el tiempo, porque obvio yo siempre me trato con cariño, yo me voy a tratar con consideración. Pero si viene otra persona y me dice: no, vea, usted cree que le está saliendo muy bien esto, pero definitivamente esto no es así, tengo que tener cambios radicales. Doña Catalina, ya estamos cayendo en el ocaso de este programa. Y yo por eso quise invitarle a usted, porque ya usted tiene conocimiento y yo sé que tiene historias de éxito. De estos éxitos de muchachitos o de jovencitas que estuvieron a punto de tirar la toalla, y que ustedes llegaron y dijeron: no, momentito, suave, no se vaya, porque lo que va a hacer esa decisión va a afectarla no solo a ustedes, sino va a afectar a su familia, va a afectar a una comunidad. ¿Cómo hizo para parar eso, para evitar ese abandono? Bueno, es que conocemos a los niños, o sea, sabemos cuál es la problemática. Yo a veces les digo: déjelo, sobre todo a los adolescentes, déjelo que se vaya, déjelo. Ya no quiero volver a la casa de los niños, váyase, ¿verdad? Porque va a volver cuando llegue a la calle y se dé cuenta que todo lo que le ofrecíamos aquí era bueno. Hay otros que yo le digo: por nada del mundo lo podemos dejar irse. Por nada del mundo, hay que sostenerlo, llamar a la escuela, traerlo, ponerle cosas, darle actividades, decirle lo importante que es para nosotros, con quién se lleva mejor, con Juan, bueno, Juan, aténdelo vos, no, se lleva mejor con Rosita, bueno, aténdela vos. O sea, hacemos todo, pero el secreto es el vínculo, no es la educación, no es las actividades, no es el espacio, es ese vínculo que le dice al muchacho: usted me importa, usted es relevante para mí y yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que usted salga adelante en la vida. Pero si yo me dedico, a veces los profesores tenemos, hasta nosotros mismos dentro de la organización, los profesores dicen: ay, ya hicimos todo y no estudias, que es muy vago. Le digo: ya sabes qué le está pasando, ya sabes qué pasa en su vida, ya sabes qué hay detrás de eso. Nadie se autodestruye por gusto. Cuando un muchacho termina en la calle porque no quiere estudiar, es un proceso de autodestrucción de alguna forma, a su nivel. Por eso ahora se cortan, por eso ahora hacen ese montón de cosas los muchachos. Y si yo no me detengo a ver eso primero, antes de pensar si se sacó un 50 o se sacó un 100, no hace ninguna diferencia. ¿Cuántos 100 en la vida se han suicidado? ¿Cuántos muchachos exitosísimos académicamente ya no quieren vivir? Y eso es lo que nosotros tenemos que darle vuelta al sistema, porque nos estamos enfocando, es qué tan bonitos nos vemos con las notas, y se nos olvida cómo llegan los muchachos hasta ahí o no llegan del todo. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, y eso es lo que ha hecho que el proceso sea enormemente exitoso. ¿Que ha sido al 100% exitoso? No. ¿Hubo momentos en donde ustedes dijeron: no, es definitivo, con un muchacho no se puede, o una muchacha? Sí lo hemos hecho, y no necesariamente porque no se pueda con él, sino porque la red de apoyo más bien jala en lugar de ayuda. Me explico, se convierte en un enemigo de nuestro. Y aún así, me acuerdo una vez que yo tenía un muchacho que yo quiero con mi alma, la verdad, lo ayudamos, ya se graduó de la universidad, estoy muy orgullosa de él, y su mamá frente a mí le decía cosas malas de mí: ve, es que ellos se aprovechan porque como tienen plata, porque como esto, como lo otro. Y yo le volví a decir: véame a mí, la mamá aquí, él ahí. Y yo le decía: véame a mí, usted sabe lo que yo lo quiero, usted sabe lo que usted me importa, usted sabe lo valioso que usted es para mí,
no escuche a su mamá así, frente a la mamá. Claro, no en este tono, en un tono mucho más elevado, porque yo lo que quería era, ¿verdad? O sea, fue un momento muy difícil y me di cuenta que muchas veces son los mismos padres los que se convierten en obstrucción para el proceso. Y ahí es donde es difícil también, si yo tengo 30 muchachos, más otro grupo, más otro grupo, más otro grupo, pues tener un poco de cercanía. Y todavía en la escuela se da muchísimo más, pero en el colegio no, porque los docentes dan materias. Entonces yo llego de matemática al 3.1, al 7.1, y después doy matemática al 10.2 y al 11.3 y me voy. Casi ni sé quiénes son. Nosotros nos hemos topado docentes que ni siquiera saben quién es el muchacho por el cual estamos preguntando. Entonces, es muy complejo. Y si no volvemos la mirada de la educación al ser humano como tal, que no es alcahuetear, repito 1000 veces, no es no ponerle límites, no es que tienen que cumplir las reglas, no es que tienen que ir al colegio, todo eso hay que hacerlo. Pero tenemos que hacerlo desde un punto de vista humanista, porque si no lo que estamos es sacando los buenos y dejando atrás los malos. Catalina, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tocar este tema. Por supuesto, vamos a seguir, la idea nuestra, y esto lo vengo insistiendo, con que un jovencito, una jovencita se ponga a pensar, o un padre diga, no, voy a evitar que mi hijo o mi hija abandone el centro educativo, ya es ganancia. Totalmente. Ya es ganancia. Si fueran 1000, perfecto. Si fueran los 23.000, mucho mejor. Pero esa es la idea, que detectemos a tiempo todas estas situaciones y podamos poner un alto, darle vuelta, y si es necesario ya pensar en que la educación tiene que ser más cercana al ser humano. Catalina, muchísimas gracias. Gracias a usted, Paul. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. 2:57 hasta aquí esta emisión de Asiento Extra. Muchísimas gracias por su compañía. Mañana a las 2 de la tarde, otra emisión más de Asiento Extra. Creo que será don Henry Rodríguez quien vendrá a acompañarles en este espacio. Muy buenas tardes, que la pasen bien.